Hola jóvenes, les saluda Nereida Pinto, docente en el área de matemáticas. Sean bienvenidos a la clase de Matemática 3 correspondiente a 1/10 de BCH. Vamos a continuar trabajando en la unidad 2, lección 4, específicamente en la hipérbola. El día de hoy vamos a desarrollar la clase 4 de esta misma lección, que es acerca de hipérbolas con centro en H, K y focos en el eje horizontal. El día de hoy vamos a aprender a graficar hipérbolas con centro distinto del origen y focos en el eje horizontal, es decir, el centro no va a estar en 0,0. Vamos a empezar con hipérbolas con centro en H, K y focos en el eje horizontal. Página 50 del libro del estudiante. Imaginemos, jóvenes, que las hipérbolas que nosotros ya hemos estado graficando con centro en el origen, es decir, con centro en 0,0 y también focos en el eje X, nosotros las desplazamos, ya sea horizontalmente, es decir, se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. La desplazamos H unidades y también las desplazamos K unidades. Es decir, la podemos mover hacia arriba o hacia abajo en el eje de las Y, como se muestra en la siguiente figura. Fíjense bien, vamos a analizar esta gráfica. Esta gráfica es la que hemos estado realizando con centro en 0,0. Tenemos los focos en el eje de las X y también sus vértices. El eje conjugado es el eje de las Y. Ahora, ¿qué pasa si nosotros esta misma gráfica la desplazamos horizontalmente aquí en el eje de las X? Es decir, de aquí de 0 se mueve H unidades y luego aquí se mueve verticalmente K unidades. El centro, fíjense bien, ya no va a ser 0,0, va a ser H, K. Y esto va a causar modificaciones en nuestros elementos. Los vértices ya no va a ser negativo A, 0, ni tampoco A, 0. Donde está 0 va a ir el valor de K. Y donde está A la hemos desplazado horizontalmente. Es por eso que va a ser A más H, K y menos A más H, K. Lo mismo sucede con los focos. En el valor de Y ya no va a ir 0, va a ir la variable K. Y a la variable C se le va a sumar el desplazamiento que hubo horizontalmente. Lo mismo sucede con el eje conjugado, ¿verdad? El eje conjugado está en Y. Por lo tanto, en la posición de X va a ir H. Y en la posición de Y a la vez se le va a sumar el desplazamiento vertical que hubo. Es por eso, jóvenes, que sus nuevos elementos en esta hipérbola con centro en H, K van a ser los siguientes: A más H, K y menos A más H, K. Los focos C más H, K y menos C más H, K. Lo mismo con los extremos del eje conjugado. El eje conjugado lo relacionamos con la variable B y también le vamos a sumar el desplazamiento que hubo verticalmente. Y pues en la posición de la X colocamos la variable H. Ahora, pregunta, ¿cuál es la ecuación que corresponde a la hipérbola con centro en H, K? Ya no es la que conocíamos anteriormente, sino que va a ser esta nueva ecuación, ¿sí? Aquí aparecía x al cuadrado, ahora aparece x menos h elevado al cuadrado. Aquí aparecía y al cuadrado en la ecuación estándar, ¿verdad? Con centro en 0,0. Ahora aparece y menos k elevado al cuadrado, siempre igualado a 1. Como es en el ejemplo 4.5, donde me están pidiendo que grafique una hipérbola. Yo identifico que esta hipérbola no tiene centro en 0,0, porque miren, se parece a esta ecuación estándar con centro en H, K. La vamos a trabajar igual como hemos hecho con las otras ecuaciones de la hipérbola. Vamos a reescribir nuestra ecuación y aquí en el valor del denominador, en vez de 4 escribimos 2 a la 2. En vez de 9 escribimos 3 a la 2.
Y yo sé que ustedes saben que esto lo hacemos para encontrar el valor de A, que va a ser 2, el valor de B, que va a ser 3, y pues el valor de C, siempre recordándolo que ocupamos esta fórmula. Y al hacer las sustituciones correspondientes, tenemos que C es igual a la raíz de 13. Y raíz de 13 es aproximadamente 3.6. Recordemos que el centro ya no es 0,0, sino es h, k. Ahora, ¿cuáles van a ser estas variables? Nos vamos a ubicar en el numerador y de ahí vamos a sacar a h y vamos a encontrar lo que es k. Es por eso que yo el centro he colocado que es 3, menos 2, pero si ustedes se fijan, los he colocado con signos contrarios, los números que están en la parte del numerador. Anotación muy importante en su libro de texto. En la ecuación, en la parte del numerador se tomó el opuesto de negativo 3 y el opuesto de positivo 2. Es por eso que el centro es 3, menos 2. Vamos a tomar los valores opuestos de los que aparecen aquí en el numerador. Ahora sí, ya tenemos estos datos para encontrar los elementos importantes y poder hacer la gráfica de mi hipérbola. Vamos a empezar con los vértices, que lo relacionamos con la letra A y recuerden que se desplazó h unidades. Si nosotros hacemos las sustituciones correspondientes, A más H, ya sabemos que A es 2. ¿Y quién es H? 3. 2 más 3, 5, coma. En vez de K, ¿qué valor voy a colocar? ¿Cuánto vale K? K vale negativo 2. Es por eso que mi primer par ordenado es 5, negativo 2. Lo mismo hice aquí, menos A más H, es decir, menos 2 más 3 es positivo 1, coma, K. K es negativo 2. Ya tengo mis dos vértices. Ahora voy con los focos. Hago las sustituciones correspondientes. ¿Cuánto vale C? C es raíz de 13, 3.6 aproximadamente, más H que es 3, tenemos 6.6, coma, negativo 2, que es el valor de K. Lo mismo hice aquí en esta expresión, he hecho las sustituciones. Si nosotros no podemos hacerlo mentalmente, necesitamos tomar el lápiz y el cuaderno y hacer los cálculos respectivos. Seguimos con los extremos del eje conjugado, H, P más K. Recuerde que el eje conjugado está en el eje de las Y y como hubo un desplazamiento vertical de K, es por eso que a B le sumé K. Y pues H es el valor de X, ¿verdad? Mi nuevo valor de X. Aquí ya no coloco 0. Entonces en vez de H yo he colocado 3, B más K. ¿Cuánto vale B? 3 menos 2, que vale K, es 1. Y pues aquí he hecho las sustituciones correspondientes y al hacer los cálculos tenemos nuestro segundo par ordenado. Con estos elementos importantes yo ya puedo trazar mi gráfica. Necesito el centro, el valor de los vértices, del foco y los extremos del eje conjugado para poder trazar mi rectángulo auxiliar. Comencemos. Observemos la gráfica. Fíjense bien. El centro, si fuera 0,0, el centro de mi hipérbola sería aquí en este punto rojo que te estoy señalando. Pero no, mi nuevo centro es 3, negativo 2. 3 para X menos 2 para Y. Me ubico en el eje de las X para graficar, o sea, en el eje horizontal. 1, 2, 3. Me está diciendo 3, negativo 2. Es decir, voy a bajar 2 aquí. Entonces, este sería mi nuevo centro. Luego grafico los vértices, ¿verdad? Que sería 5, negativo 2. Me ubico en el eje de las X. 1, 2, 3, 4, 5. Y de 5 bajo hasta donde está el negativo 2. Aquí en el eje de las Y. Lo mismo hice con mi segundo vértice. He hecho lo mismo para ubicar los focos. Ahora vamos con los extremos del eje conjugado. El eje conjugado es el eje de las Y, ¿verdad? Es el eje vertical. Ahora, mi primer par ordenado sería 3,1. Me ubico en 3 en el eje de las X. 1, 2, 3. Y subo hasta donde está positivo 1. Este sería mi primer punto. Luego sería 3, negativo 5. 1, 2, 3. Y de 3 voy a bajar hasta donde está
negativo 5, 2, 3, 4, 5. Ahora, con estos datos yo puedo dibujar mi rectángulo auxiliar para poder trazar mis asíntotas. Fíjate bien, del centro, ¿cuántas unidades hay hacia arriba? ¿Y cuántas unidades hay hacia abajo? Del eje conjugado. 1, 2, 3. Es decir, me ubico en los vértices y voy a subir 3 unidades hacia arriba. Y encuentro mi primer vértice del rectángulo. Igual en el segundo vértice. Del centro, aquí a este punto del extremo del eje conjugado hay 3 unidades. Entonces me ubico en el vértice y subo 3 unidades hacia arriba, coloco un punto y 3 unidades hacia abajo. Así obtengo los 4 puntos para poder dibujar mi rectángulo auxiliar. Una vez tengo mi rectángulo auxiliar, trazo las asíntotas. Recuerda que el rectángulo auxiliar me sirve para eso, ¿verdad? Y luego ya puedo trazar lo que son las ramas de mi hipérbola. Muy bien. Ahora vamos a practicar. En tu libro de texto, que yo sé que tú lo tienes a mano, están los ejercicios 4.4. He escogido 2 ejercicios para que tú los puedas hacer en casa. También te facilito la gráfica del primero para que lo tomes como referencia, cómo debe de quedar la gráfica. Recuerda que tú debes hacer el procedimiento correspondiente y esta sería la última gráfica. Y hoy hemos aprendido a graficar hipérbolas con centro en H, K y los focos en el eje de las X. Como conclusión tenemos los objetivos alcanzados, que lo acabo de mencionar, ¿verdad? Hipérbolas, graficar hipérbolas con centro distinto del origen y focos en el eje horizontal. El contenido conceptual, la hipérbola con centro en H, K y focos en el eje horizontal. Y la bibliografía, que es el libro del texto y la guía del docente de matemáticas de 1º de BCH. Gracias por tu atención y te espero en la próxima clase.